Bienvenidos hermanos, vamos a adorar a Dios, vamos a cantar esta oración que dice el alfarero. Canten a Señor en esta noche, hermanos, busquen la presencia de Dios. Salvación, sanidad, dirección y liberación. Vamos a orar por sanidad, la vida de Paula Céspedes. Vamos a orar por milagro en su vida, por Daniela Bustos, Antonella, Milena, Julia, la vida de María Vélez, sanidad completa para ella, por la vida de Erika, la vida de Cristina Escobar, sanidad, Fernando Sosa, por su vesícula, tiene problemas en la vesícula, vamos a orar por un milagro allí. Vamos a orar por Francisco Sosa, por Mariano Uribe, para que Dios haga un milagro en su vida de salvación. Noelia Vergara, Germán Díaz, vamos a orar por sanidad y salvación. Vanessa Bocal, sanidad, salvación. María Uribe, sanidad, salvación. Matías Anabalón, por salvación en su vida. Vamos a orar para que Dios toque a todas estas personas. Por Alejo, el hijo de Jorge, bendición para su vida, protección sobrenatural sobre él. Está por cumplir ya 9 añitos. Vamos a orar por él, el hijo de nuestro hermano Jorge. Vamos a estar orando por él. Bendición sobre la vida de Alejo. Vamos a orar por nuestras necesidades, hermanos. Vamos a orar por nuestro liderazgo mundial, Pastor Greg Mitchell. Vamos a orar por el Pastor Wilmer Mitchell, por su salud, para que Dios siga bendiciendo su vida. Y vamos a orar por nuestro Pastor Juan Pablo Cardo, líder aquí en la nación de Argentina, y por todas las iglesias que están haciendo la voluntad de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Clamamos y pedimos, Señor, por todas estas necesidades, mi Dios, que tú te derrames con poder, trayendo sanidad, salvación sobre cada una de estas bendiciones. Clamamos por nuestra provincia, por nuestra iglesia aquí en Dorrego, por cada hermano, Señor, que es parte de esta iglesia, que tú derrames tu poder sobre ellos, por cada uno de nosotros, obrando nuestras vidas, quebrantamos toda oposición del enemigo a lugares secos y que damos pleno dominio a que tu Espíritu Santo se mueva a través del sermón predicado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ir a los anuncios. Recuerde que los días jueves estamos teniendo 19 y 30 horas. ¿Por qué? Porque a las 9 ya no podemos tener, tenemos que cerrar porque es hasta el horario que nos dejó el gobierno.
domingos a las 11 de la mañana y domingo también por la tarde a las 19 horas. Amén. Así que esos son los anuncios y vamos a estar, hermanos, invitando almas para este domingo. Vamos a levantar nuestras ofrendas. Nuestro hermano Miquel va a estar levantando las ofrendas en esta tarde. Recuerde que Dios ama al dador alegre, hermanos. Malaquías 3:10 dice: trae todos los días al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que Él bendiga estas ofrendas. Padre celestial, bendice sus ofrendas, Padre, bendice a cada dador alegre, Padre, bendice a cada corazón bondadoso, Padre celestial. Sí, Señor. Bendice a cada mujer con trabajos en el nombre de Jesucristo y de cada hombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir digno de gloria. Vamos a abrir nuestras Biblias. Deja que lo haga la mamá, ¿viste? Gloria a Dios. Hay un impacto mundial, hermanos. Vamos a predicar en esta tarde. Quiero hablar, hermanos, sobre el primer punto, la iglesia impactando al mundo entero, hermanos. Como iglesia, hermanos, podemos llegar a anunciar el Evangelio no solamente en este país, sino también a través del mundo. Uno puede decir, ¿pero le parece, pastor? Sí, pero completamente. Una de las cosas que la cuarentena hizo es que nosotros pudimos ver que a través del internet la predicación de la palabra de Dios se pudo expandir por lugares donde nosotros ni siquiera pensábamos que iba a ir, hermanos. Hubo un hermano allí en Phoenix, en Arizona, en el cual comenzaron a ver los sermones, su familia, su cuñado que no era salvo, él empezó, hermanos, a escuchar estos sermones, él tenía coronavirus, oramos por él, la iglesia oró por él y se sanó, hubo un milagro tremendo, amén. Y así muchos testimonios más, en el cual nunca nosotros nos pudimos imaginar de cómo, hermanos,
En este caso, la que estoy hablando ahora, la cuarentena que empezamos, tuvimos que sí o sí empezar con servicios online, no nos podíamos juntar aquí en la iglesia, y cómo Dios comenzó a propagarse, impactar, hermanos, lugares de nosotros ni siquiera sabemos. Por eso tenemos que creer, hermanos, que en esta tarde la iglesia puede impactar al mundo entero llevando el evangelio. Y no estoy hablando específicamente del internet, estoy hablando en general, hermanos. El evangelio, hay muchas formas de predicar el evangelio, no solamente en nuestra provincia, en el país, sino en el mundo, hermanos. Tenemos que extendernos, tenemos que ensanchar nuestros pensamientos, nuestra mente y creer que Dios, hermanos, nos ha dado una tarea de predicar el evangelio, no solamente donde estamos, sino también propagarlo por el mundo entero. Nosotros, hermanos, como congregación podemos llegar a lugares impensables, no lo sabemos, hermanos, y la idea de Dios es que la iglesia sea transformada no solamente para un beneficio personal, y acá entra un poquito, hermanos, lo que en esta noche Dios nos va a hablar. La idea de Dios es que la iglesia crezca en lo espiritual para que nosotros después podamos impactar a otras personas con el evangelio de Jesucristo. Por eso Dios está muy interesado en nuestra preparación espiritual, hermanos. Hoy el mundo necesita escuchar de que Dios tiene buenos deseos sobre la humanidad, porque la realidad es que Dios no es que quiere castigar al ser humano por su pecado. Tú eres comunista, tú eres así, asá, yo los voy a castigar. No, de ninguna manera. Dios ama al ser humano, Dios ama su creación. Lo que no ama y no le gusta es el pecado, que es otra cosa, hermanos. Pero Dios quiere alcanzar a todo tipo de personas, segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y escuche, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, cuando hablamos de todos, estamos hablando de todo el ser humano que habita en esta tierra, hermanos. Dios no quiere que ninguno de ellos se vaya al infierno. Dios quiere que cuando ellos mueran vayan todos al cielo, pero hay pautas, hermanos. La gente tiene que aceptar el evangelio, ver cuál es la voluntad del Señor, aceptar a Jesucristo como su Salvador, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y a través de esa crucifixión, a través de que Él resucitó de entre los muertos, cuando nosotros morimos físicamente, Dios nos levanta y nos resucita, hermanos, y escuche esto, a una nueva vida. Eugenio Peterson es un teólogo americano. Mire lo que dice Eugenio Peterson: la gran debilidad de la espiritualidad norteamericana es que se trata de nosotros, y escuche, cumplir con nuestro potencial, obtener la bendición de Dios, expandir nuestra influencia, encontrar nuestros dones, manejar los principios por los cuales podemos obtener una ventaja en la competencia. Y la verdad de todo esto, dice Eugenio Peterson, es que cuanto más hay de nosotros, menos hay de Dios. Y qué verdad, hermano. Yo cuando leí lo que decía Eugenio Peterson, que es un teólogo conocido, le digo, eso dijo de los norteamericanos, pero no está tan lejos de nosotros, hermanos. Amén. Porque la verdad es que muchos de nosotros somos tentados a crecer espiritualmente para un beneficio personal. No está mal, amén. No está mal que nosotros podamos crecer espiritualmente para un beneficio personal. Pero la idea de Dios es que nosotros crezcamos espiritualmente, seamos bendecidos financieramente, seamos bendecidos con relaciones interpersonales, con nuestros familiares, hermanos en la iglesia, etcétera. Pero no solamente para engordarnos espiritualmente, hermanos, sino ¿para qué? Para una misión. Y la misión es predicar el evangelio e impactar el mundo. Porque la gente que está en necesidad, que está en oscuridad, ve a una persona crecida espiritualmente, que habla de bondad, que es bondadoso, que habla de bendición financiera y es bendecido financieramente y comparte sus finanzas y ayuda al prójimo. Cuando ve eso, las personas quieren lo mismo. Por eso Dios quiere bendecirnos en gran manera para poder impactar al mundo. La realidad, hermanos, en esta tarde es que nosotros tenemos un poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo en nosotros, y a través de ese poder
poder impactar el mundo. Qué gran verdad lo que dijo Peterson, hermanos. Más de nosotros es menos de Dios. O sea, la idea es ser menos de nosotros, hermanos, y que Dios habite más en nosotros. Juan, capítulo 3, versículo 30, está hablando Juan el Bautista porque le preguntaban si tú eres el Mesías, y Juan el Bautista dijo, no, yo no soy, yo soy el que prepara el camino para Jesucristo. Yo soy el que prepara el camino para que Jesucristo venga y pueda hacer su ministerio. Y mire lo que dijo Juan el Bautista, es en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, o sea Jesucristo, y que yo mengüe. Hablando de Jesús, ¿verdad? Jeffrey Gridman, otro profesor de teología, mire lo que dice estos hombres, hermanos, que son pensadores, pero realmente son testimonios estos hombres. Dice que la formación espiritual, como una transformación que ocurre en una comunidad de fe que alienta, orienta y lleva a las personas a un lugar de responsabilidad para ese propósito de cumplir. ¿Para qué sucede esto? Dice, de cumplir el gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo. O sea, la formación espiritual como una transformación que ocurre en una iglesia o en la vida del cristiano, ¿es para qué? Para cumplir el gran mandamiento, hermanos, la gran comisión. Cuando Jesucristo asciende, nuestro texto de cabecera, cuando Cristo asciende, mire lo que dice, hermanos, lo leemos de nuevo. Dice en Mateo 28, 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y acá viene el mandato, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, y escuche, todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros como iglesia nos involucramos en este mandato, en este imperativo que es ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos, cuando nosotros nos metemos, hermanos, en esta tarea, es cuando Dios está con nosotros. Él nos prometió que siempre estará con su iglesia, hermanos. Somos transformados por Dios para tener un impacto en este mundo, hermanos. Esa es la idea de la formación y de la transformación de la iglesia en esta tierra. Muchos vienen a la iglesia por primera vez y obviamente quieren ser bendecidos, y eso no está mal. Pero cuando uno va creciendo en las cosas de Dios, entiende y comprende, y nuestros pastores nos hablan, y la palabra de Dios nos enseña, y es un conjunto de herramientas que tenemos para llevar a una conclusión de que nosotros crecemos espiritualmente, somos bendecidos financieramente, somos bendecidos ricamente por el poder del Espíritu Santo que Dios derramó sobre su iglesia. ¿Para qué? Para cumplir el mandato que Jesucristo nos dejó. Ir y hacer discípulos, o sea, predicar en todo el mundo. Somos transformados y crecidos espiritualmente para impactar al mundo, hermanos. Quiero ir al segundo pensamiento, comenzando la tarea, porque hay una tarea por hacer, hermanos. La iglesia primitiva, después de recibir el poder del Espíritu Santo, recuerde, en el día de Pentecostés, una fiesta judía, están los 120 cristianos en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Dice que desciende el Espíritu Santo con poder y fuerza, como un viento recio entró. Y dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo demostrando poder, y todas las personas que estaban ahí miraron y vieron ese poder. Y miren lo que dice en Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 41. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Quiero hablar un poco en contexto, porque capaz que se pierde leyendo esto, no que usted se pierda, sino lo que estoy hablando se puede perder en el contexto. El contexto, hermano, es que reciben el bautismo del Espíritu Santo, se levanta Pedro, y todas las personas que venían a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés estaban escuchando a todos los cristianos hablando en lengua. Dice, ¿qué es esto? Dice, están hablando las maravillas de Dios en nuestro idioma, porque había gente de todas partes del mundo antiguo. Y cuando Pedro se levanta, empieza a predicar, hermanos, el Evangelio, dice, al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, Pedro estaba predicándolo, ¿no? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y escuche, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense. Está la iglesia entera, 120, esperando el bautismo del Espíritu Santo. Dice que Jesucristo asciende, derrama el Espíritu Santo, o sea, sube Jesús y baja el Espíritu Santo sobre la iglesia de una forma poderosa, hermanos. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y Pedro, que nunca se había animado tanto porque era un hombre que un poco más de estar detrás, no nos animaba mucho a salir en público, etcétera. Dice que sale y no le importa nada. Estaba toda la gente de los israelitas y gente de todas partes en la fiesta de Pentecostés, y empieza a predicar, hermanos, con un fervor, con un fuego, hermanos, que estas personas dijeron: bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y es ahí cuando dijo: se tienen que salvar, tienen que bautizarse en el nombre, y ahí empieza toda la predicación. Y 3,000 personas, hermanos, se arrepienten de sus pecados y son parte de la iglesia. Hermanos, tenemos que comenzar la tarea, Jeremías 29:11, porque la idea de Dios, hermanos, es que hablemos de los planes que Dios tiene para esta humanidad. Amén. Jeremías 29:11 al 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para todo ser humano? Dice aquí la palabra de Dios, dice que Él tiene planes de paz y no de mal. Eso es lo que quiere Dios de la humanidad. Tenemos un Dios bueno, hermanos, que quiere que toda la raza humana se salve, pero hay una diferencia, hermanos, en que Dios quiera con que el ser humano quiera realmente aceptar a Jesucristo como su Salvador. Hermanos, pero eso ya queda en las personas. Nuestra tarea es predicar el Evangelio, hermanos, y ser edificados, ser, hermanos, equipados para poder llevar el Evangelio e impactar el mundo. La tarea de comunicar el Evangelio no fue solamente para los discípulos, hermanos. Quiero que comprenda esto: la tarea de predicar el Evangelio no es solamente, hermanos, para los pastores y para los hombres y para los discípulos, sino que Dios, hermanos, llamó a la iglesia entera a evangelizar y testificar y predicar de Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículo 1, aquí la palabra de Dios nos va a mostrar. Mire lo que dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Hermanos, Jesucristo mandó a 70 personas, hermanos, de 2 en 2 a predicar las buenas nuevas. Amén. No solamente a los 12 discípulos, sino que a otras personas también. Pero, hermanos, aquí viene otro punto muy importante. También las mujeres, hermanos, fueron y testificaron de Jesucristo. Mateo 28, versículo 1 al 10 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea, ya lo habían crucificado a Cristo y Él había resucitado, pero ellos no lo sabían. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos. Escuche, dice, el ángel le dice a las mujeres: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos.
y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Hermanos, las mujeres cuando van al sepulcro donde estaba enterrado Jesucristo, donde estaba puesto Jesucristo, dice que ya no estaba, un ángel vino y le dijo, id y decirle a los discípulos que Jesucristo ha resucitado. Hermanos, aquí nosotros podemos ver cómo las mujeres fueron las primeras que fueron a anunciar la resurrección de Jesucristo a los discípulos. Hermanos, la iglesia entera está llamado a testificar y a predicar al mundo entero, hermanos. ¿Cómo? Predicándole a tu vecino, a tu compañero de trabajo, de colegio, al almacenero, al cajero del supermercado, donde vas a cargar nafta, a la persona que le vas a dar un volante. Hermanos, somos llamados, la iglesia, a impactar el mundo a través de la palabra de Dios. Pero por eso Dios primeramente a nosotros nos equipara, hermanos, crecimiento espiritual para que nosotros podamos ir y hacer la voluntad de Dios. No solamente somos bendecidos y crecidos en lo espiritual para beneficio personal, sino para tener una tarea, hermanos, y esta tarea es predicar el Evangelio, anunciar a Jesús que resucitó. Amén. Que Él murió por nuestros pecados es la tarea de todos, hermanos. Hombres y mujeres somos llamados a testificar que Jesús es el Señor, que vino al mundo a salvarnos, hermanos, que Dios le levantó de la muerte y que con ese poder que le levantó de la muerte, nos levanta a nosotros a una nueva vida. Quiero finalizar, hermanos, fruto en abundancia. Tenemos que prepararnos espiritualmente, hermanos, para decirle al mundo que Jesús es el Señor. Eso va a traer a nosotros un enfoque mucho más amplio, hermanos. Cuando nosotros entendemos de que Dios nos equipara, nos da bendiciones financieras, nos da bendición espiritual, nos abre la mente, escuchamos sermones, escuchamos estudios, no es para llenarnos y crecer espiritualmente, hermanos, y solamente queda ahí. No, Dios nos equipara, Dios nos da armas, Dios, hermanos, nos bendice en gran manera. ¿Para qué? Para que estemos preparados para poder ir y predicar el Evangelio y así las personas se pueden salvar. Juan, capítulo 15, versículo 5, hermanos, dice Jesucristo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Amén. Después, el Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, hay fruto cuando la iglesia se involucra en evangelismo. Hay fruto cuando la iglesia se conecta con Jesucristo. Hay fruto cuando la iglesia, hermano y hermana, entiende un principio bíblico que somos, hermanos, bendecidos para poder anunciar el Evangelio. Somos bendecidos para poder dar. Lo primero que hizo Pedro cuando recibe el Espíritu Santo, se levanta y dice que predica el Evangelio, hermanos. No se quedó con ese poder, dijo, wow, qué poder, ahora tengo poder, soy un hombre tan espiritual. No, dice que se levanta, recibe el poder y empieza a predicar el Evangelio y 3,000 personas, hermanos, se salvan. Y eso si no es fruto, ¿qué es, hermanos? Nosotros lo mismo, hermanos, somos preparados espiritualmente para poder anunciar el Evangelio. Somos una iglesia pionera, pero ¿sabe qué? Si empezamos a edificar nuestra vida espiritual, servicio tras servicio, empezamos a leer la Biblia, venimos al altar, tomamos decisiones para Dios, de acá a un tiempo, hermanos, podemos impactar Dorrego y mucho más allá. Dios quiere que multipliquemos lo que Dios nos ha dado, anunciando al mundo que Jesús es el Señor. Hermanos, mire, esto es tan fácil, hermanos. Somos bendecidos por Dios y una vez que nosotros tenemos un entendimiento espiritual, vamos y anunciamos el Evangelio. Eso es impactar al mundo, hermanos, con nuestra vida espiritual, con nuestras finanzas, con nuestro tiempo y como hablábamos el servicio pasado, con nuestro cuerpo, con un sacrificio vivo, hermanos, de ir y poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude. Necesitamos de un Dios poderoso.
Necesitamos de un Dios que nos quiere ayudar. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. Dios lo que más quiere es bendecirnos, claro que sí. Dios nos va a bendecir, Dios va a proveer toda necesidad. Pero ¿sabe qué? Él nos da un crecimiento para que nosotros podamos hacer la tarea que se nos ha encomendado. ¿Cuál es? Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es una gran promesa para la iglesia, hermanos. Impactemos el mundo, comencemos con nuestras vidas, para luego, hermanos, expandernos y poder predicar el Evangelio a todo el mundo. Quiero hacer un llamado de salvación. ¿No tienes a Jesucristo? Dices, pastor, yo necesito a Jesucristo. Necesito que Cristo entre a mi corazón y pueda renovar mi vida. Si quieres esto, mira, la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Simplemente levanta tu mano y vamos a orar en esta tarde. Gloria a Dios. Somos todos cristianos, pero seguramente, hermanos, estos videos son subidos a internet. Si tú estás de ese lugar y quieres aceptar a Jesucristo, estás viendo este video, quiero que repitas conmigo esta oración. Dile así: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona todos mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, mi Dios. Amén. Si has tomado esta decisión de aceptar a Jesucristo en tu corazón, realmente tu vida va a cambiar. Deja que Dios sea tu Dios, acércate a la iglesia, deja que Dios comience a obrar en tu vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Necesitamos la ayuda de Dios en todos nuestros problemas. Mire, si tenemos problemas se nos va a dificultar predicar el Evangelio. Amén. A Lucy no se le dificulta predicar el Evangelio, pero bueno, se nos puede complicar, amén. Así que, hermanos, cada uno de nosotros vamos a presentar delante de Dios nuestras dificultades para que Dios se lleve esto, nos pueda equiparar en esta noche con fuerza para seguir anunciando el Evangelio y seguir ganando almas para Cristo. Repita conmigo esta oración si lo quiere hacer así, dígale así al Señor: Padre Celestial, gracias por mi vida. Yo te pido, Dios, que me des fuerzas nuevas, que me des poder de lo alto para seguir anunciando tu Evangelio. Dame frutos, Padre. Dame almas, Señor, que vengan a la iglesia y puedan aceptarte a ti. Porque sé, Señor, que el mandato es id y yo estoy obedeciendo, Padre. Danos fuerza, Señor. Dame palabras para hablar. Ayúdame a que los corazones estén abiertos en los momentos que yo predico el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te pedimos que te muevas con poder sobrenatural sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero sí finalizar, pero me había olvidado de algo. Mi madre me mandó un mensaje, estuvimos hablando con mi mamá, no sé si hoy o ayer, me decía que ella en el estado de WhatsApp, mire qué increíble, ella siempre pone versículos, en el estado de WhatsApp, y la llama a una persona que hacía bastante que no hablaba con ella, le dice: Ana María, dice, qué bendición, quiero decírtelo porque no puedo dejarlo pasar en alto. Todos estos 2 meses he pasado momentos dificilísimos y lo único que me mantuvo con esperanza y con fe fueron tus mensajes en el estado de WhatsApp. Esos versículos que ponías de la palabra de Dios me mantuvo, porque tuvo un montón de problemas, no vamos a hablar de los problemas de la señora, pero ese montón de problemas graves, hermanos. Dice que la palabra de Dios que estaba en el estado de WhatsApp, hermanos, dice que la mantuvo en fe y esperanza hasta que sus problemas se solucionaron, hermanos. Mire, más allá de cómo fue predicado, de cómo lo leyó, hermanos, la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, Dios responde, hermanos, amén. La palabra de Dios está viva, hermanos, amén. La palabra de Dios está viva y cuando la predicamos podemos impactar al mundo. Ahora sí, vamos a despedirnos en oración. Señor, te pedimos que nos ayudes y nos bendigas, Padre. Que este sermón, Señor, se selle en nuestros corazones y que dé fruto a 100 por 1. Bendícenos al regreso de nuestro hogar y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que este fin de semana podamos seguir predicando el Evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Pueden saludarse, hermanos.